Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 18 del libro del profeta Jeremías. En este capítulo vamos a estudiar acerca de la señal del alfarero y el barro, porque es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es la obra que Dios está interesado en lograr en nosotros. La sierva de Dios, Elena de White, hablando sobre este capítulo, dice en la carta 34 del año 1899 lo siguiente: estas palabras presentan ante nosotros la forma en que Dios trata a su pueblo. Envía amonestaciones, le ruega para que deje de hacer mal y aprenda a hacer bien, que escuche las palabras de Cristo, pues son pronunciadas para todos los que afirman que son su pueblo. Se prometen bendiciones para todos los que siguen al Señor a fin de hacer lo recto, pero los que siguen sus propios caminos demuestran que cuando sean sometidos a pruebas, que pueden acaecer en cualquier parte, serán desleales y Dios no puede bendecirlos. Triste el asunto, querido hermano. Muchas personas están en la iglesia, pero cuando quedan en una prueba pequeña, entonces pues lamentablemente van a fracasar, van a caer. Ya leímos en el capítulo 12, por ejemplo, ese texto que dice: si te cansas con los de a pie, ¿qué será si vas a contender con los de a caballo o con los caballos? Es expresando allí el texto bíblico, el profeta, o más bien Dios dándole una respuesta al profeta. Si pasa por angustia o si te desanimas, más bien, cuando estás pasando una prueba pequeña, ¿cómo será cuando venga la gran crisis? Por eso es que, querido hermano, tú y yo hoy día debemos aprender a vivir, debemos cobrar fortaleza, ánimo. Nuestra fe debe fortalecerse para que cuando venga el tiempo de la gran crisis, entonces podamos vencer. Ahora, tú puedes preguntar, ¿pero cómo hago para fortalecer mi fe? Romanos 10:17 dice la respuesta: la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Tú y yo, querido hermano, no podremos estar fuertes si no leemos la Biblia. La sierva de Dios, Elena de White, en ese capítulo que es muy interesante y yo te lo he recomendado muchas veces y vuelvo a recomendártelo, capítulo 38 del conflicto de los siglos, se llama Nuestra única salvaguarda. Ese capítulo es poderoso, te invito para que lo leas. Allí dice, en muchas cosas que menciona la sierva de Dios, dice: solo los que hayan fortalecido sus espíritus, o su espíritu más bien, con las verdades registradas en la Biblia, podrán resistir en el último gran conflicto. Vendrá un conflicto cósmico grande, un conflicto, unos poderes engañosos grandes, querido hermano. Y si tú y yo no estamos anclados en la Biblia, seremos dominados por el mal. Por eso es que el texto bíblico nos deja un mensaje hoy claro e importante. Capítulo 18 del libro de Jeremías. Vamos a leerlo y entonces reflexionamos en algunos versículos. Dice el versículo 1, Jeremías 18:1. Palabra de Jehová que vino Jeremías diciendo. Una vez más hacemos énfasis en esto, o el profeta hace énfasis en esto, porque él está interesado en que tú y yo, que somos lectores de la Biblia, entendamos que esto no es palabra de Jeremías, que esto no es invención de Jeremías, sino que es palabra de Dios. Fue Dios quien habló. Le dice, versículo 2, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Interesante esto que Dios le muestra a Jeremías, porque era lo que quería ejemplificar Dios. Él quería mostrar el trabajo que había hecho o que estaba haciendo con el pueblo de Israel. Ellos eran esa vasija y Dios era el alfarero, que estaba tratando de formarlos, pero ellos en su rebeldía, en su desobediencia, en su terquedad, se rompían, se quebraban. Sin embargo, Dios volvía a sanearlos y Él estaba interesado en formar una buena vasija. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, una vez más, versículo 5, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Este es un mensaje lindo, querido hermano.
Dios es nuestro alfarero y debemos pedirle a Él cada mañana, cada día, en cada instante, que nos moldee a su imagen, que forme de nosotros una vasija hermosa, una vasija útil, que nosotros podamos servir para darle agua, para darle bebida a las personas que están sedientas hoy en el mundo, sedientas de la palabra del Señor, hambrientas de la palabra de Dios. Esto es lo que nosotros debemos pedirle a Dios en cada mañana, en cada momento. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que habían pensado hacerles. Y aquí dejamos claro esto que he mencionado varias veces. Mira, los juicios de Dios no llegan sin antes haber llegado la advertencia. Dios había escogido al pueblo de Israel como agente suyo para emitir sus juicios sobre las naciones paganas. El pueblo de Israel era el agente de Dios, el instrumento de Dios para que esos pueblos, recibiesen los juicios del Señor. Sin embargo, si alguna de esas naciones paganas se arrepentían, entonces Dios les perdonaba. Y vemos varios ejemplos. Rahab de Jericó, ella se arrepintió. Bueno, no fue todo el pueblo de Jericó, pero esa familia se arrepintió, aceptó a Dios y entonces mira cómo Dios los perdonó. Y aquí está dejando claro, si esos pueblos se arrepienten, yo los perdono. Ahora, esto también es para nosotros. Hay un mensaje de juicio, querido hermano, un mensaje de advertencia hoy. Si tú y yo nos arrepentimos y buscamos a Dios, Él nos perdona. Hay muchas personas por allí diciendo que Dios nos perdona tales pecados, o hay otros que dicen, es que yo he ido tan lejos, he caído tan bajo, mi pecado es tan grande que Dios ya no me puede perdonar. Y yo te digo hoy en el nombre del Señor Jesús, no pienses más así. Más bien acepta el perdón de Cristo. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Escucha bien, de toda iniquidad, no importa el pecado que sea. Y en un instante hablaré, dice el versículo 9, de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Entonces allí está la condición. Si el pueblo, o vamos a hablar de una persona, aunque aquí está hablando de pueblos, pero hablemos de manera personal. Si tú te arrepientes, si yo me arrepiento, Dios me perdona, Dios me restaura, Dios redime mi vida. Y me da la oportunidad de salvación o me da la salvación en Cristo Jesús. Pero si yo no me arrepiento y sigo en mi maldad, entonces, ¿qué puede hacer Dios por mí? Nada, porque Él no me obliga, simplemente envía su mensaje. Pero si tú y yo no queremos aceptar, ya Él entonces emite sus juicios. Ahora pues, versículo 11, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Ese es el mensaje, un llamado, una alerta, una advertencia. Aléjense de sus malos caminos. Ahora es un mensaje para el pueblo de Israel. Búsquenme a mí, clámenme a mí y yo les responderé. Buscadme mientras pueda ser hallado. Clamad a mí, llamad. O sea, este es el mensaje de Dios, es un mensaje de amonestación, de arrepentimiento, que ellos busquen a Jehová. Pero mira lo que ellos responden, versículo 12. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Ahora, esta no es una respuesta del pueblo, sino es Dios que le está diciendo a Jeremías, mira, esto es lo que el pueblo responde y es lo que ha respondido siempre. Yo les he enviado profeta tras profeta, mensaje tras mensaje, y ellos han rechazado no solamente el mensaje, sino que han tratado mal a mis profetas. Isaías ya había sido aserrado. Ahora, en el versículo 18 en adelante, podremos ver cómo buscaban la forma de acabar con la vida de Jeremías también. Esto es terrible. Mira, porque el pueblo, en vez de buscar a Jehová, en vez de arrepentirse de sus malos caminos, lo que hacían era matar a sus profetas, aquellos hombres que venían a darle un mensaje de Dios. Por tanto, versículo 13, así dijo Jehová, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante?
Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano la esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Hablando acerca de la desolación grande que vendría cuando llegue Nabucodonosor a conquistar Jerusalén. Todo el que pasare por Jerusalén y viere las ruinas meneará la cabeza diciendo: ¿por qué perdieron la oportunidad? Tanto que Dios quería hacer con ellos, todo lo que Dios les quería ofrecer, y aún así no aceptaron. Esto, hermano, mira, esto es un llamado de advertencia a nosotros, una alerta. Por favor, préstale atención a este mensaje, porque de lo contrario, entonces tú mismo menearás la cabeza cuando el tiempo se haya terminado, después del milenio, cuando venga la nueva Jerusalén y todos los redimidos. Entonces los malvados, los impíos que nunca quisieron aceptar a Cristo, serán levantados y verán la ciudad que perdieron por su negligencia, por su terquedad, por su pecado, por su maldad, porque nunca tomaron la decisión por Cristo Jesús. Y dice la sierva de Dios en el conflicto de los siglos, el último capítulo: allí pasará por sus mentes todas las oportunidades que tuvieron, escucha bien, todas las oportunidades que tuvieron de aceptar el mensaje de Cristo y cuántas veces lo rechazaron. Todo aparecerá allí en sus mentes como una película, y es allí donde menearán la cabeza, y como dijo Cristo Jesús, allí será el lloro y crujir de dientes. Pero ese momento llegará, querido hermano, querido amigo, ese momento llegará. Sin embargo, desde ahora, antes que llegue, desde ahora Cristo te está enviando esta advertencia: búscame. Si me buscas, yo te perdono. Si me buscas, yo te restauro. Si me buscas, yo te ayudo. Pero si te alejas, entonces los juicios míos caerán sobre ti. Tú eres quien toma la decisión. Ya Cristo lo hizo todo, querido hermano, querido amigo. Ya Cristo lo hizo todo. ¿Qué esperas tú para buscar a Cristo Jesús? El mensaje se ha dado, el mensaje se ha enviado. Pero el pueblo, mira, en vez de aceptar este mensaje, mira lo que hace. Versículo 18. Y dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Qué triste. Ellos están poniendo las palabras de los sacerdotes, las palabras de los escribas, las palabras de los falsos profetas, están poniéndola por encima de la palabra de Dios. Están siguiendo a hombres y no a Dios, y así hacen muchas personas hoy. Muchos cristianos que están en sus iglesias rechazando el mensaje bíblico, rechazando el mensaje de la ley de Dios, lo rechazan porque creen en las palabras de sus pastores, de sus líderes religiosos, y dicen: ¿cómo mi pastor va a estar equivocado? Él me ha enseñado bien. Entonces, en pocas palabras, lo que están diciendo es: la Biblia se ha equivocado, pero mi pastor es quien tiene la razón, porque están creyéndole a hombres y no a la palabra de Dios. Así pasaba con el pueblo de Israel. Dijeron: ¿cómo mi pastor, cómo mi sacerdote se ha equivocado? No, él tiene un mensaje de luz. Jeremías es quien se ha equivocado. Es decir, Dios es quien se equivoca. Mi sacerdote no, mis profetas no, es Dios. Y por eso entonces, oh Jehová, mira por mí, dice el versículo 19, y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien para que haya acabado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase clamor de sus casas, cuando traigas sobre ellos ejércitos de repente, porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido lazo. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Qué triste mensaje. No tanto el mensaje, es triste la actitud del pueblo.
porque el pueblo, en vez de aceptar el mensaje de Dios, en vez de reconocer sus pecados, en vez de alejarse de sus pecados, en vez de arrepentirse y buscar a Cristo, buscar a Dios, en vez de esto, ellos se van en contra de Jeremías, este hombre que quería el bien para ellos. Ahora ellos lo van a matar, lo van a acabar, porque no quieren recibir este mensaje. Y esto está pasando, ha pasado muchas veces, no solamente con Jeremías, con Isaías, ya te lo mencioné, con otros profetas, en el Nuevo Testamento, Esteban, luego en la Edad Oscura, todos los protestantes que llevaban un mensaje de verdad. La iglesia popular, supuestamente que tenían el mensaje de Dios, pero estaban rechazando el mensaje de Dios realmente y mataron a muchos cristianos que llevaban el mensaje de salvación. Y así pasará en el tiempo final. Muchos tendremos que ser sometidos a juicios, a pruebas terribles. Muchos seremos torturados, muertos por predicar el mensaje de salvación. Sin embargo, querido hermano, la consigna es continuar, predicando la palabra de Cristo Jesús, para que muchas personas escuchen y puedan aceptar. Por eso hoy, querido amigo, yo te invito, ábrele el corazón a Cristo Jesús, deja que Él entre y pueda transformar tu vida, para que entiendas que en Él y solo en Él hay salvación y vida eterna. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 18 del libro de Jeremías. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!